Una hija que se esfumó, una llamada que destrozó la calma. Basado en hechos reales. Aquella mañana parecía igual que todas en la casa de Elena y Roberto. El sol se filtraba tímidamente por las cortinas, y el aroma del café llenaba la cocina. Pero había una ausencia que se sentía como un puñal. Valeria, su hija de 17 años, no estaba en su cama. Al principio pensaron que se había quedado a dormir en casa de una amiga, como ya había ocurrido antes. Sin embargo, el teléfono permanecía en silencio y ningún mensaje llegaba a tranquilizar su ansiedad. Roberto intentaba convencerse de que no era nada grave. Pero en el corazón de Elena se gestaba un miedo irracional, una angustia que crecía con cada minuto que pasaba. Buscaron en cada rincón del barrio, llamaron a vecinos y recorrieron las calles con desesperación. El eco de su nombre, Valeria, retumbaba en las paredes vacías. El tiempo avanzaba y la incertidumbre se transformaba en pesadilla. Ya no era una simple tardanza, algo había ocurrido. Cuando fueron a la comisaría, se toparon con la fría burocracia. Los oficiales les dijeron que debían esperar 24 horas para reportar una desaparición. Elena explotó en lágrimas, suplicando que alguien los escuchara. ¿Cómo podía esperar cuando sentía que su hija estaba en peligro? Roberto, con la voz quebrada, entregó una fotografía reciente de Valeria. Cada detalle en la imagen se volvía un recordatorio doloroso de lo que podían perder. La policía, sin mostrar demasiada empatía, llenó un informe rutinario. Para ellos era un caso más, para la familia era el inicio de una tragedia. Salieron de la comisaría con el alma rota, sintiendo que estaban solos contra el mundo. Esa primera noche fue interminable. Elena no pudo cerrar los ojos, convencida de que su hija la necesitaba. Roberto caminaba de un lado a otro maldiciendo su impotencia, deseando tener una pista, una señal, algo que les diera dirección. Los amigos de Valeria comenzaron a llegar a la casa, preocupados al no saber nada de ella. Entre todos revisaron redes sociales, llamadas, mensajes, pero no había rastro. La desaparición se convertía en un misterio insondable. ¿Dónde estaba Valeria? ¿Con quién? ¿Por qué no respondía? En medio de esa oscuridad, una pregunta se instaló en sus mentes: ¿volverían a verla con vida? Al amanecer, Roberto imprimió decenas de carteles con la foto de Valeria. Su rostro juvenil, con esa sonrisa que siempre iluminaba el hogar, ahora se veía en cada poste de luz del vecindario. Elena repartía los folletos con las manos temblorosas, acercándose a desconocidos en las calles, rogando que alguien hubiera visto a su hija. Nadie tenía respuestas. Solo miradas de compasión que, lejos de reconfortar, aumentaban la sensación de vacío. Cada esquina recorrida sin éxito era un golpe al corazón, como si el mundo se tragara cada pista antes de llegar a ellos. El barrio entero comenzaba a murmurar, pero nadie podía dar una certeza. Esa tarde decidieron ir a los lugares que Valeria solía frecuentar: la escuela, el parque, la cafetería donde pasaba horas con sus amigas. En la escuela, la directora los recibió con seriedad, pero no había notado nada extraño. Según sus amigas, Valeria no parecía deprimida ni tenía problemas recientes. En el parque, un anciano dijo haber visto a una joven parecida subiendo a un coche oscuro la noche anterior. Esa pista encendió todas las alarmas. Roberto tomó nota del detalle, aferrándose a la esperanza de que fuera real y no una simple confusión. Elena, en cambio, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Algo dentro de ella le decía que ese coche no era casualidad. La policía fue notificada de aquel testimonio, pero respondieron con indiferencia. Decían que no podían actuar sin pruebas más firmes. La frustración de los padres era insoportable. Sentían que el tiempo corría en su contra y que Valeria se alejaba más y más. Esa noche, Roberto condujo sin rumbo por la ciudad, buscando entre sombras, deteniéndose en moteles baratos, estaciones de servicio y callejones oscuros. Elena lo esperaba en casa, con la foto de su hija entre las manos, rezando como nunca antes en su vida lo había hecho. Pero al caer la madrugada, la esperanza se transformaba en miedo, ¿y si nunca volvían a verla? 2 días después de la desaparición, el teléfono de la casa sonó de repente. Elena corrió a contestar, con la voz quebrada por el cansancio y la angustia. Del otro lado, se escuchaba una respiración agitada, seguida de un silencio que heló la sangre. «Mamá», susurró una voz débil. Era Valeria. No había duda.
Elena casi cae al suelo al escucharla. Roberto tomó el auricular y gritó su nombre una y otra vez, pero la voz de su hija sonaba lejana, asustada, como si estuviera escondida. De repente la llamada se interrumpió con un ruido extraño, y la línea quedó muerta. Elena quedó paralizada con el auricular pegado a su oído, esperando escuchar de nuevo la voz de su hija. Roberto, desesperado, marcó a la policía e informó de lo ocurrido. Para él, era la prueba que necesitaban. Los agentes, sin embargo, restaron importancia, alegando que podía tratarse de una broma cruel o un error de interpretación. La impotencia de los padres creció. ¿Cómo podía alguien pensar que una madre no reconocería la voz de su propia hija? La duda comenzó a invadirlos. ¿Qué les estaban ocultando las autoridades? Aquella noche el silencio en la casa era insoportable. Cada sonido del exterior parecía el eco de la voz de Valeria pidiendo ayuda. Elena revivía una y otra vez la llamada en su mente, buscando detalles que pudieran revelar dónde estaba su hija. Recordó un murmullo de fondo como si hubiera tráfico o motores cercanos, y se aferró a esa mínima pista. Roberto anotó todo en un cuaderno, el horario, la duración de la llamada, cada palabra, cada ruido, como si fueran piezas de un rompecabezas. Ambos sabían que esa llamada había cambiado todo. Valeria estaba viva, pero también estaba en peligro. La mañana siguiente Roberto decidió ir directamente a la comisaría con el cuaderno donde había registrado cada detalle de la llamada. Exigió que escucharan su testimonio, que investigaran el ruido de motores que su hija mencionó de fondo. Los oficiales lo miraban con escepticismo, como si fueran solo delirios de un padre desesperado. Pero en medio de esa indiferencia, un joven detective mostró interés. Él aseguró que conocía un lugar donde el sonido coincidía, un taller abandonado en las afueras de la ciudad. Esa pista fue como un rayo de esperanza. Roberto y Elena no dudaron ni un instante y decidieron seguir al detective. Condujeron hasta la zona, un polígono industrial olvidado, donde los muros estaban cubiertos de grafitis y las ventanas rotas mostraban abandono. Sin embargo, lo que parecía un lugar muerto escondía señales de movimiento, huellas recientes y restos de basura fresca. El corazón de Elena latía con fuerza, con una mezcla de terror y fe. ¿Podría ser que su hija estuviera allí? Roberto apretaba los puños, decidido a no volver sin ella. Entraron con cautela, iluminando con linternas cada rincón del taller. El eco de sus pasos resonaba como un presagio, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Encontraron una prenda de ropa que pertenecía a Valeria, una bufanda roja que había desaparecido con ella. Elena la abrazó contra su pecho, rompiendo en llanto, convencida de que estaban cada vez más cerca. Roberto, en cambio, interpretó aquel hallazgo como una advertencia: alguien quería que supieran que la tenían. De pronto, un ruido metálico los hizo girar. No estaban solos. El detective sacó su arma, pidiendo silencio, y avanzó hacia el fondo del lugar. Elena temblaba aferrada a la bufanda, mientras Roberto trataba de protegerla con su propio cuerpo. La tensión era insoportable, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Y entonces una voz grave y burlona resonó desde la oscuridad: buscan a la niña equivocada. El eco de aquella voz resonaba todavía en las paredes oxidadas cuando la figura encapuchada desapareció como un fantasma. Roberto corrió hacia el rincón donde lo habían visto por última vez, pero no encontró nada más que polvo y silencio. El detective, más sereno, halló en el suelo un sobre arrugado con un sello extraño en la solapa. El aire se volvió más pesado, y todos sintieron que aquel objeto contenía la clave que tanto buscaban. Elena, con las manos temblorosas, suplicó que lo abrieran de inmediato, mientras su mirada suplicante se debatía entre la esperanza y el miedo. El sobre estaba sellado con cera roja, y el detective tuvo que rasgarlo con su navaja para revelar el contenido. Dentro encontraron una hoja amarillenta con un mensaje escrito con letra apresurada: si quieren a su hija, deben escucharla de nuevo. Roberto no entendía a qué se refería, pero entonces recordó la llamada, aquella voz quebrada que había llegado desde la nada. El detective sugirió revisar el registro telefónico del número que había marcado. Quizá no fuera tan anónimo como parecía. Elena, desesperada, entregó su celular con la esperanza de hallar algo que las autoridades no habían querido investigar. Tras varios intentos, el detective logró triangular la señal con un software que llevaba en su portátil. El resultado fue claro: la llamada provenía de una zona rural, a casi 50 kilómetros, donde aún existían antiguas estaciones de tren en desuso.
Aquello reavivó la llama de la esperanza. Roberto insistió en ir de inmediato, aunque significara arriesgar sus vidas en plena noche. Elena dudaba, temiendo que fuera una trampa preparada para jugar con su dolor. Sin embargo, cuando vio en la bufanda de su hija un hilo de tierra seca idéntica a la de aquella región, no pudo ignorar la coincidencia. El detective aceptó acompañarlos, convencido de que estaban siguiendo un rastro real. Y así, con el motor del coche rugiendo en la oscuridad, emprendieron un viaje hacia lo desconocido. El camino era largo y silencioso. A medida que avanzaban, la carretera se volvía más estrecha y solitaria, rodeada de campos abandonados. La luna iluminaba tenuemente el paisaje, y cada sombra parecía observarlos con ojos invisibles. Elena rezaba en silencio, pidiendo fuerzas para enfrentar lo que pudieran encontrar al final del trayecto. Roberto, al volante, se aferraba con rabia al volante, decidido a no perder más tiempo en dudas. El detective revisaba su arma, consciente de que aquella noche podría terminar en tragedia o en milagro. Finalmente divisaron la silueta de la vieja estación de tren, cubierta de maleza y con los muros agrietados por el paso de los años. El viento silbaba entre los hierros oxidados, produciendo un sonido que erizaba la piel como un lamento fantasmal. Avanzaron despacio, alumbrando con linternas cada rincón. Los relojes oxidados aún marcaban una hora que había quedado congelada en el pasado. Elena gritó el nombre de Valeria, pero solo obtuvo como respuesta el eco interminable de su propia voz. Roberto, sin embargo, juró haber visto una silueta moverse detrás de una de las ventanas rotas. Con el corazón acelerado, forzaron la entrada y se adentraron en el lugar. El suelo crujía bajo sus pasos como si la estación misma protestara contra los intrusos. Encontraron huellas recientes, restos de comida y una botella de agua tirada en un rincón, prueba irrefutable de que alguien había estado allí. Elena se aferró a la idea de que esa persona debía ser su hija, resistiendo y esperando el momento de ser encontrada. Sin embargo, el detective señaló algo inquietante: las huellas no eran de una sola persona, sino de al menos 3. Roberto entendió que no solo buscaban a Valeria, también estaban entrando en el territorio de quienes la mantenían cautiva. La tensión crecía con cada paso. El silencio se volvió más pesado, hasta que un gemido suave rompió la penumbra. Elena corrió hacia una de las habitaciones laterales, convencida de que la voz era de su hija. Al abrir la puerta, encontraron a una muchacha encadenada a una cama oxidada, con la piel pálida y los ojos llenos de miedo. Por un instante pensaron que era Valeria, pero al acercarse vieron que era otra joven, casi de la misma edad, con un rostro desconocido. La muchacha sollozaba, suplicando que la ayudaran, mientras les decía que ella también había sido secuestrada. Elena cayó de rodillas, confundida y devastada. Si no era su hija, ¿dónde estaba Valeria? El detective liberó a la joven y le pidió que explicara cómo había llegado allí y quién la mantenía prisionera. Con voz quebrada, la muchacha relató que la habían llevado a la estación semanas atrás, junto con otra chica de cabello oscuro llamada Valeria. Según ella, la separaron de Valeria después de los primeros días, llevándola hacia el edificio más frío, un lugar que ella describía como un almacén bajo tierra. Aquella revelación cambió todo. La estación era solo una parte del infierno en el que Valeria estaba atrapada. Roberto sintió un fuego en el pecho, una mezcla de dolor y determinación. Juró que no se detendría hasta llegar a ese almacén subterráneo. Elena, aunque devastada, encontró en las palabras de la joven una chispa de esperanza: su hija seguía con vida. El detective organizó un plan inmediato: sacar a la muchacha rescatada de allí y usar su testimonio como guía para encontrar el siguiente escondite. La noche aún no terminaba, y sabían que estaban entrando en el corazón del peligro, donde cada error podía costarles la vida. Pero también entendían que estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad y recuperar a su hija. Siguiendo las indicaciones de la joven rescatada, se dirigieron hacia las afueras del pueblo, donde se alzaba un edificio abandonado de ladrillos grises. Parecía una vieja fábrica olvidada por el tiempo, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Pero bajo esa fachada decadente se escondía un secreto que pocos habrían imaginado: túneles subterráneos que servían como celdas. El detective inspeccionó la entrada y halló un candado oxidado, lo que confirmaba que alguien seguía usando aquel lugar. Roberto lo rompió con una barra de hierro y, con el corazón latiendo como un tambor, se adentraron en la oscuridad. El aire allí dentro era húmedo, denso, y olía a encierro y desesperación.
A cada paso escuchaban el eco de sus propias pisadas, como si el mismo suelo tratara de advertirles que no continuaran. Elena sostenía la bufanda de su hija contra el pecho, rogando que ese fuera el lugar donde finalmente la encontrarían. La joven liberada caminaba junto a ellos, señalando con miedo las direcciones que recordaba. El detective marcaba el camino con tiza en las paredes, temiendo perderse en aquel laberinto subterráneo. Finalmente llegaron a una pesada puerta metálica, detrás de la cual se escuchaba un murmullo apagado. Roberto pegó el oído y reconoció un sollozo, un llanto que estremeció hasta lo más profundo de su alma. «Es ella», susurró Elena con lágrimas en los ojos, segura de que esa voz era la de Valeria. Con todas sus fuerzas empujaron la puerta hasta que cedió, revelando una sala iluminada apenas por una bombilla colgante. Y en el centro, encadenada a una columna, estaba Valeria, pálida, débil, pero viva. Elena corrió hacia su hija y la abrazó con una fuerza que parecía querer recomponer todos los días de angustia. Valeria, apenas consciente, murmuró el nombre de su madre, aferrándose a ella como si temiera desaparecer en cualquier momento. Roberto cayó de rodillas, agradecido de tenerla de nuevo frente a sus ojos después de tanta oscuridad. El detective vigilaba la entrada, sabiendo que en cualquier momento podían regresar los responsables de aquel infierno. Pero por unos segundos, todo lo demás desapareció, solo existían madre e hija reencontradas. Valeria, con voz débil, reveló lo que había vivido. No era la única, había más chicas en otros lugares, parte de una red siniestra que nadie había querido investigar. Les contó que escuchaba nombres, transacciones, y que incluso había visto rostros conocidos del pueblo vinculados a sus captores. Aquellas palabras hicieron que el detective comprendiera que el caso iba mucho más allá de un simple secuestro. Roberto sintió rabia y dolor, jurando que no descansaría hasta desenmascarar a cada uno de los culpables. Elena, sin embargo, solo podía pensar en salir de allí cuanto antes con su hija en brazos. La huida fue rápida y peligrosa, pero finalmente lograron salir a la superficie y llamar a las autoridades con la poca cobertura disponible. Valeria fue trasladada de inmediato a un hospital, donde los médicos confirmaron que a pesar del trauma, su vida no corría peligro. La familia permaneció unida, más fuerte que nunca, con la promesa de no volver a dejar que el silencio los venciera. El detective inició una investigación más profunda, decidido a destapar toda la red de corrupción detrás de la desaparición. Y mientras la primera luz del amanecer iluminaba sus rostros, comprendieron que el dolor los había transformado, pero también los había hecho indestructibles. Cuando la verdad parece enterrada en la oscuridad, siempre hay un rayo de esperanza que puede devolver la vida. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu comentario, compartir este vídeo y suscribirte al canal para más relatos basados en hechos reales.